Bienvenidos al canal. Una vez más nos ha llegado algo por correo y quiero que lo veáis conmigo. Vamos a abrirlo por aquí y vamos a ver qué es lo que trae esta bolsa. Vale, pues vemos que hay un pulsador, un pequeño pulsador con los cables. Deciros que esto es totalmente de metal. Nos trae también otro cable pequeño de conexiones. Este cable que tiene un término... Bueno, son dos cables realmente. Dos cables con terminales en las puntas. Y lo que es el módulo PWC 2.0. De este módulo es el del que os hablaba en otros vídeos. Y es que gracias a esto vamos a conseguir, primero, vamos a ver las conexiones primero. Si veis aquí hay unas clemas de conexión, a ver si se ve mejor. Esta es la salida de 220 voltios, 220 voltios out y 220 voltios in. Ahí se puede ver. O sea, la alimentación va a entrar directamente aquí y de aquí va a alimentar nuestra fuente de alimentación. Lleva también un pequeño transformador que tiene también una entrada de 100-240 voltios y una salida de 5 voltios 0,6 amperios. O sea, tiene un pequeño transformador que nos va a coger directamente la entrada de 220 y nos va a dar 5 voltios para la parte de electrónica. El relé para cortar y conectar la fuente de alimentación, un pequeño optoacoplador, ya veis siempre que vemos ahí el semiconductor, o sea el circuito integrado que lleva esas 4 patillas. Esto es para aislar la parte de 220 de la parte que no lo es, o sea de la alta tensión a la baja. Los conectores que veis aquí, luego veremos dónde se conectan. Aquí sí veo que viene con un pequeño fusible. Viene un fusible por aquí. Y esto también es un elemento de protección. Este que vemos aquí. Aquí podéis ver el fabricante, MakerBase, MKS PWC versión 2.0. Aquí podéis ver el diagrama de conexión. Y si os fijáis, este es el módulo que me ha llegado, este de aquí. Este es el módulo, ahí lo podéis ver. Y las conexiones van como siguen. En la clema, como os decía, de 220 voltios in, es la que va al enchufe. O sea, actualmente teníamos esta alimentación directamente a la fuente. Pues no, ahora va conectada a esta clema. Y en 220 voltios out, en esta otra clema que trae el módulo, esta es la que nos va a alimentar directamente a la fuente de alimentación de nuestra impresora. O sea, lo que pasa es a través de lo que es el módulo, ya que este es el que nos va a cortar la corriente cuando la pieza haya terminado. Luego, el botón que nos venía, sí deciros que es un botón que no tiene enclavamiento, o sea, es simplemente un pulsador que va a mandar un pulso de señal para activar la electrónica. Y la utilizaremos solo cuando querramos arrancar. Haciendo esta pulsación le vamos a indicar al módulo que queremos que todo empiece a funcionar, se va a conectar a la electrónica, la fuente de alimentación se va a activar y se va a quedar en ese estado hasta que recordemos que la TFT está conectada a través del módulo que me ha llegado, el PWC, y a través de lo que es la placa electrónica. Entonces sí me ha gustado mucho que el botón es totalmente de metal, creo que se ilumina también por dentro, y si os fijáis el pulsador trae un positivo y un negativo, dos cables, ya medio para que solo tengamos que tirar de la funda, y estos van conectados al positivo y negativo de la fuente de alimentación, a estos de aquí. Luego hay 3 cables, uno amarillo, uno azul y uno verde, que estos van directamente conectados al módulo
a esta parte de aquí. Sí deciros que los cables no traían el conector. O sea, no trae el conector para que yo pueda conectar físicamente esto aquí. Por suerte yo tengo conectores en casa, si no lo podría comprar por internet, pero eso sí que es un fallo por parte del vendedor, por MakerBase, porque no te incluye ningún conectorcillo para que podamos nosotros hacer la conexión. O sea, directamente alguien que no sepa cómo funciona o que nunca ha tenido experiencia del tema de soldadura o de montaje, pues se encuentra con que esto no lo puede poner. Entonces aquí esto es un fallo. Vale, hemos visto la parte del switch, que es este de aquí. Y ahora nos venían dos juegos de cable. Nos trae este, que viene su conector, y este otro conector tipo DuPont, que este es el que va a la placa conectado de esta forma. Este cable es el que conecta. Va conectado en esta aquí, en esta conexión de aquí, en esta de aquí arriba. Y luego de aquí iría hacia lo que sería nuestra placa controladora. Si os fijáis, el conector tiene también los mismos colores: verde, negro en el centro y rojo. Verde, negro en el centro y rojo. O sea, iría conectado así a nuestra electrónica. Aquí nos indica que es en qué puerto va conectado. Y luego el otro cable, este que también es muy parecido, va conectado en el segundo conector que tenemos a la derecha en el módulo, ya lo veis aquí, y termina en unos terminales también DuPont, pero vienen sueltos, pero mantienen los mismos colores: verde, rojo y negro. Estos son los que van al puerto PB4 de la MKS TFT32 o 28. Como veis aquí, va desde el segundo puerto, van conectados aquí. Al hacer esto, ya tendríamos conectada tendríamos conectado lo que sería el módulo de control, y la electrónica y la TFT, como vemos, sí que van conectados a lo que es el módulo para que pueda hacer el control de lo que es la energía. Voy a acercar un poco más para que se vean las conexiones. Y este es el que acabamos de ver, esta conexión que va a lo que sería la electrónica de la TFT, y este conector que sería el que va al uno de los puertos de la placa. En este caso nos aparece la MKS Gen 1.4, y aquí en detalle sí nos indica qué conexiones, en qué puerto iría conectado. En nuestro caso, yo no voy a utilizar la Gen 1.4, voy a utilizar la Gen L, y tendremos que ver dónde va conectado, en qué puerto va conectado en la Gen L, ya que cambia la fotografía de nuestro montaje. Habría que ver en cuál va conectado de esta electrónica. Esta conexión que hemos visto en la MKS Gen 1.4 es el conector Servos 2. Por eso os decía en otros vídeos que es muy interesante tener la descripción de pines y la descripción de las conexiones en la placa. Si nos fijamos en la MKS Gen L, Servos 1 y 2 son estos de aquí, este grupo que hay aquí. O sea, serían este pequeño grupo que hay aquí. Este es Servos 2, el equivalente al mismo puerto que nos aparece en la otra placa. Si vemos en la descripción de pines, que siempre hay que tener la mano, este es el de la Gen L, pues aquí nos dice, aquí podemos ver los dos grupos, y Servos 1 que pertenece a este de aquí, y Servos 2 que pertenece a este de aquí. O sea que Servos 2 es justo el de abajo, que es donde tendremos que conectarlo. Aquí lo que sí tenemos tanto en uno como en otro es GND, 5 voltios y un pin de señal. D4
D5, D6, dependiendo del grupo que sea, servos 1 o servos 2. Entonces, el cable que nosotros conectamos a la electrónica, si vemos que sería positivo, o sea, 5 voltios, 0 voltios GND y el de señal. O sea, los pines aquí los tenemos perfecto. Vamos a ver ahora dónde irían conectados. Continuamos y estaba viendo en el caso de la MKS Gen 1.4 dónde iba conectado. Entonces, yo también tenía lo que es la descripción de pines. Este es de la Gen L, pero también yo tenía impresa la de la Gen 1.4. Y entonces he visto estos pines de aquí, que es donde va conectado uno de los cables del módulo PWC. He mirado a ver cuál es. Y Servos 1, que es el módulo que utilizamos, es este de aquí. Estos 6 primeros que hay en... Y que se vea bien, estos 6 primeros. Esto es interesante hacerlo, porque yo incluso con el multímetro me aseguro de que las conexiones están bien, porque si el fabricante conecta o nos dice que hay un pin que va a un sitio y luego no es, aunque esté documentado, podemos tener un problema y yo prefiero asegurarme. Entonces, de ahí he deducido que, y ya detecto un error, que el puerto servo 1 de la placa, además he medido con el multímetro, como os he dicho, aquí nos dice el fabricante que cuando lo conectemos hay que conectarlo aquí, en esta parte de aquí, y coincide con D11, que sí he verificado que tiene que ser D11 porque para poder hacer ese control hay que activar después una línea en Marlin, que es el puerto 11, con lo cual este es correcto. D11 es el que nos va a activar la señal para el tema de la electrónica. El central, que está marcado aquí como GND, está mal porque es 5 voltios. Y el que está marcado aquí con el cable rojo, que sería positivo, también está mal, es GND. O sea, estos dos pines, aquí en la descripción, están invertidos. Eso es de las cosas que hay que mirar. Porque luego esta conexión, ya hemos visto que va aquí, a la parte del módulo, y aunque aquí no se ve, en el módulo sí que nos aparece que este primer pin es signal, este es masa y este, que aparece como positivo aquí, nos dice que es no conectado. Ya eso, la verdad es que yo he medido de este pin. He conectado el multímetro entre este pin y cualquiera de los pines de la electrónica y es cierto que no va a ningún sitio. No sé si luego nos lo requerirá alguna cosa. Como esto me ha llegado ahora, yo estoy investigando cómo sería la conexión. El segundo puerto, igual, el verde, el negro y el rojo son los que van a la parte de la TFT. ¿Qué ocurre? Que al detectar que estos pines ya aquí en el dibujo estaban mal, me he dado cuenta de que este cable, el que lleva con los tres... O sea, con los tres conectores, con el conector de 3 pines Molex, que es el que va al módulo, que yo os había dicho que iba a ir aquí en la parte de arriba y va a ir a la electrónica, no lo vamos a utilizar para electrónica. Lo vamos a utilizar en el puerto de abajo y lo vamos a utilizar para el TFT. ¿Por qué? Porque en el TFT sí he verificado también cómo irían conectados según el fabricante. Y el fabricante nos dice que es en este puerto de aquí, que es B4, a ver si se ve un poco mejor ahí, en este puerto que es B4, este es el puerto donde va conectado el módulo MKS PWC, es la hilera de arriba, es justo la hilera de arriba. Y si veo en la electrónica, la hilera de arriba, el primer pin es positivo, el segundo negativo y el tercero señal.
Yo he verificado que el del central sea negativo con cualquier punto de masa y es correcto. O sea, la descripción de pines aquí está bien. Con lo cual, si yo conecto, como os he dicho, cambiando de los dos cables que trae, utilizo el que viene con los 3 pines Dupont juntos, si los conecto directamente a la placa, nos coincide. Esta parte sí está bien. Tenemos que utilizar este conector con positivo, que si nos coincide en la placa con positivo, positivo con positivo, el negativo, que es el central, nos coincide con el negativo, y el verde también nos coincide con el de señal. O sea, este cable sí estaría bien conectado. Ya os digo, de el puerto B4, hilera superior, irá al módulo PWC, pero al segundo puerto. Vamos a utilizar este cable en el segundo. Y una vez que ya esto lo he verificado, ya sé dónde va en nuestra MKS Gen L. Porque viendo en la descripción de pines, ya sé que Servos 1 es este puerto de aquí y Servos 2 es el de arriba. En la disposición aquí nos dice que el primer pin es de 11, correcto. Ya hemos visto que la MKS Gen 1.4 era de 11 el puerto que hay que utilizar, 5 voltios y GND, que corresponden a estos de aquí. Este primer pin será de 11, este de aquí 5 voltios y este GND. Yo he comprobado que este último, este y este, todos sean masa, que coinciden. Lo he medido con cualquiera de los puntos de masa y coinciden. O sea que la disposición de pines que nos indica en esta hoja que yo he sacado del fabricante es correcta. Entonces, vamos a utilizar el segundo conector en la parte superior, en esa disposición, y si nos fijamos, igual, aquí nos aparece Signal, que en la placa viene marcado como Signal, el central, que es masa o negativo, que nos viene en la placa también marcado, y el rojo vuelve a ocurrir como en este, nos dice que no conectado, y yo lo he vuelto a medir y tampoco va conectado a nada. Luego veremos cuando esté funcionando, cuando haga una prueba de conexión, a ver si realmente la necesita o no. Pero por lo menos verificamos que sí va ahí. Y en la MKS Gen L ya os he dicho la disposición de pines como iría. Entonces el cable verde, como estos son los pines sueltos, estos son los que van los pines sueltos, el de datos es el verde, lo conectamos. En el primero, el positivo que hemos verificado que era más 5 voltios, aquí arriba, aquí, más 5 voltios, sería el central, correcto, lo hemos conectado justo aquí en el central, y el tercer pin, que es GND, masa, lo hemos conectado en el último. Este conector es igual al de la Gen 4, que era este de aquí. He verificado pin por pin que estaría conectado como tendría que estar. ¿Por qué os digo también todo esto y os lo muestro? Pues si alguien quiere o tiene pensado de comprar este módulo, pues ya sabe que de los dos juegos de cables, cuál utilizar en qué conector de la electrónica. Y verificar, mediante la descripción de pines, en qué puerto va. Ya sabemos que este es Servo 1. Estos 6 de aquí abajo. Los 6 de arriba es Servo 2. Entonces ahí ya tendríamos correctamente conectada la electrónica. Ya veis que va así. Y a lo que sería la pantalla TFT con el otro conector. Cuando haga una prueba os voy a enseñar el vídeo, porque ya os digo que el conector de lo que sería el pulsador no trae el conector y además hay que hacer todo el cableado. Pero quería mostraros la llegada de este unboxing de la electrónica, o sea, del módulo para controlar la electrónica. Sí deciros también lo que os he comentado, que en Marlin sí hay que decirle que este puerto, el D11, lo vamos a utilizar como
Power Supply On, si no recuerdo mal. Habrá que activar esa línea, configurarla, porque si no, la electrónica, aunque yo lo tenga bien conectado, esto no va a funcionar. Hay que hacer esa modificación para que lo tengamos perfecto. A ver que si no se ven todos los módulos. Bueno, esta es la conexión final para que veáis cómo va conectada. La TFT con el módulo PWC, con la electrónica. Y me olvidaba de comentaros algo, y es que en la tarjeta SD que nosotros introducimos en la TFT para hacer cualquier tipo de configuración, hay que modificar también un archivo que le diga a la TFT que se activa esta conexión. Realmente la línea no define esta conexión, pero sí define un parámetro que hace que la electrónica detecta cuando el módulo tiene que ser apagado una vez que ha finalizado la pieza. Esa línea luego la veremos porque hay que ponerla a 1. Hay un parámetro de ponerlo a 1 o a 0. Hay que ponerlo a 1 porque viene a 0. Y entonces sí que podremos, al configurar esa parte del código de los ficheros que trae internamente el microcontrolador de la TFT y el cambio en Marlin, haciendo el cambio en Marlin y la modificación del fichero, ya tendrá todo conexión y se supone que todo funcionará. Pero se me olvidaba comentaros eso porque hay que configurar las dos cosas. De todas formas, en el vídeo aparecerá por aquí alguna descripción de alguna foto de qué fichero es. Pero ya os digo, lo veremos más en profundidad cuando yo ya lo conecte y haga alguna prueba física con la electrónica. Y eso es todo. Quería llegar hasta aquí con este módulo, la presentación del módulo, que yo creo que es muy interesante y le añade una seguridad extra a nuestra impresora. Espero que os haya gustado, nos vemos en un siguiente vídeo, dadle al like, que no lo digo normalmente, si os ha gustado, y hasta pronto. Bueno, en esta serie de imágenes quiero mostrar de una forma gráfica cómo serían las conexiones de alimentación y de parte de la electrónica. Quiero que nos fijemos inicialmente en la imagen de la fuente de alimentación, marcada como PSU. Y aquí sí podéis ver que tiene dos cables negros y dos rojos, que serían salidas de 12 voltios. Aquí a cada una de ellas está conectado lo que sería el ventilador, el PSU fan. Y deciros que este ventilador es para refrigerar, meter aire directamente en la propia fuente de alimentación. Un cable negro y otro rojo de esos borneros van directamente a alimentar 12 voltios a la MKS Gen L, versión 1.0, en mi caso. Y ya si os fijáis, va conectado ahí a la clema de alimentación. Y como ya os comentaba en vídeos anteriores, yo sí utilizaba un MOSFET, que recomiendo muchísimo, para evitar que el MOSFET que trae la electrónica sufra todo lo que sería el paso de corriente, evitar así excesos de temperatura y añadirle un extra de protección. Entonces, si vemos el MOSFET, el bornero que tiene a la izquierda, negro, tiene 4 bornas, las dos de arriba son las que van conectadas a la cama caliente. Ya veis cómo va positivo y negativo, de esa forma. La parte de abajo viene también marcada como positivo y negativo, que son dos cables que van directamente a 12 voltios, que los coge de la propia fuente de alimentación. Continuando en el MOSFET, a la parte derecha tenéis 4 bornas verdes, que serían la salida. Utilizaremos las dos de arriba con esa disposición de cables, negro arriba y rojo abajo, y esos cables saldrían a alimentar la borna que trae la propia electrónica, que serían la cama caliente. O sea, la salida esa que hemos conectado del MOSFET va al conector marcado en la electrónica como heatbed o cama caliente.
Así hemos puesto nuestro MOSFET intercalado entre la cama y la electrónica y evitaremos problemas de calentamiento. Vamos a proceder a ver la siguiente imagen. Aquí aparecen nuevos elementos como es la TFT32, el módulo PWC 2.0, que es el módulo autoapagado, y la toma de 220 voltios. Lo primero que quiero que nos fijemos es que yo he marcado con 1 y 2 lo que sería la fase y el neutro de la toma de 220 y he marcado con 1 y 2 dónde irían en el módulo de control de autoapagado. Y en la fuente de alimentación he marcado los cables L y N de fase y neutro. La L sería la fase, la N el neutro. Y el cable amarillo que sale de la toma de tierra de la fuente de alimentación y va directamente a la toma de 220 voltios, justo también a lo que sería la toma de tierra. Entonces vamos a ver lo que sería la disposición de cables. Vamos a empezar por lo que sería de la toma de 220 voltios. Ahora ha aparecido un fusible. Y si seguimos lo que sería en la propia toma el conector, pasaría a través del fusible que acaba de aparecer. Ese fusible, deciros que no es que hay que ponerlo ahí, sino que ya lo trae una especie de capsulita donde nosotros por la parte frontal, que también he puesto una imagen justo a la izquierda, y si os fijáis en medio, entre el interruptor de on-off y lo que sería la toma en sí, hay un símbolo de un fusible, ahí eso es una tapita que se quita y pondríamos nosotros nuestro fusible de protección. Entonces, si seguimos el camino del fusible, ese cable marrón va hacia donde yo he marcado con 1. Si continuamos, pasa al primer contacto del interruptor on-off, saldría de lo que sería el interruptor on-off, y si lo seguimos, va marcado con el número 1 también a un bornero que trae el módulo de autoapagado, que va marcado con L. O sea, la fase que ha pasado a través del fusible del interruptor va conectado a la borna marcada como L de 220 voltios in. ¿Vale? Eso es importante, que va conectado a la borna esa. Lo que estamos haciendo es alimentar ya la fase al propio módulo. Si nos vamos otra vez a la toma de 220 voltios y esta vez seguimos el cable celeste, nos fijamos, va desde la conexión marcada como 2, que sería el neutro, va también al cable que está marcado como 2, que va a la misma borna que hemos visto antes, y va a la que está marcada con N de neutro. Lo que hemos hecho con estos dos cables es alimentar directamente a través de lo que sería la corriente de nuestro cable que va a la red. Vamos a alimentar, pasando por un fusible de protección, alimentar nuestro módulo de 220 voltios. Si os fijáis, el módulo de autoapagado tiene otra borna arriba y vamos a seguir los cables. También tiene marcado L y N, tiene también el módulo un pequeño fusible y un componente de protección en el propio módulo, pero si os fijáis en la borna marcada como L, que es el cable marrón, de ahí sale un cable que va al L marcado en nuestra fuente de alimentación. Y si seguimos el cable N también de esa borna, va el cable celeste también marcado con N en la propia fuente de alimentación marcado con N a la fuente de alimentación. O sea, cuando el relé que veis aquí azul en lo que sería el módulo de autoapagado esté cerrado, nos va a alimentar a través de esa última clema de salida, nos va a alimentar con 220 voltios lo que sería nuestra fuente de alimentación. Como veis, este módulo está intercalado entre lo que es la red eléctrica y la propia fuente de alimentación, ya que este módulo es el que nos va a controlar que entre energía a toda nuestra fuente de alimentación y nos alimente toda la impresora o no. Entonces vamos, después de esta imagen, vamos a continuar con la siguiente, y aquí he quitado ya la imagen de la izquierda para evitar que esté constantemente viéndose el fusible y la imagen del frontal, y introducimos un elemento nuevo.
este pulsador, sí deciros que lo trae el kit cuando lo compráis. Viene con dos cables, uno para alimentar lo que sería el TFT32 o el TFT28, cualquiera de los dos modelos de MakerBase, y el otro es para alimentar lo que sería el módulo de control con la electrónica, en este caso la MKS Gen. Si os fijáis, el pulsador lleva un cable de alimentación negativo, otro positivo, que lo conectaremos a 12 voltios, y luego salen tres cables, uno amarillo, uno verde y uno azul, que van conectados al módulo tal como se ve en la imagen. ¿Para qué sirve este pulsador? Sirve para que cuando nosotros tengamos la máquina totalmente apagada, es un pulsador, no es un interruptor. Al pulsar lo que hacemos es enviar una señal de control que le indica al módulo que tiene que conectar la alimentación que entra de 220 voltios para que pase a través del módulo, alimente la fuente de alimentación y nuestra impresora comienza a funcionar. O sea, ese pulsador lo que le da es un inicio a nuestra máquina. ¿Para qué se utiliza eso? Pues como ese módulo luego va conectado con la electrónica y con la TFT, nosotros al pulsar damos la orden de marcha y una vez que haya terminado la pieza impresa, la electrónica va a recibir, o sea, el módulo de control va a recibir una señal a través de lo que serían las conexiones que os he mencionado antes, en este caso de la TFT que lleva el puerto PB4, y la electrónica, en este caso la MKS, en el puerto Servo 1, que lleva un pin de apagado. De ahí vamos a sacar un cable tanto de la TFT como de la MKS, y eso irán conectados al módulo de auto apagado para que, finalizada la pieza, nos desactive el relé que veis cuadrado azul en lo que es el módulo de auto apagado y nos corte totalmente la corriente. Así, cuando la pieza haya terminado, nos hace un auto apagado de todo, la cual es muy útil el utilizar este sistema. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que ya tenemos esos cables que os he mencionado donde irían conectados. El módulo PWC tiene en las dos conexiones blancas de la derecha. La que está más arriba es la que lleva tres cables rojo, negro y verde que van al puerto Servo 1 que os he comentado. El cable verde sería el que va al puerto D11, el cable rojo a 5 voltios y el negro a masa o GND. Luego trae otro cable que va conectado en el segundo puerto blanco que trae el módulo de autocontrol, o sea, de auto apagado, e igual, viene un cable rojo, uno negro y uno verde. Si seguimos esos cables, suben hasta lo que sería la parte del puerto PB4 de la TFT32, e igual, el cable rojo sería positivo, el negro sería negativo y el verde sería el cable de señal. Al conectar todo esto así, ya tendríamos preparado lo que sería todo el conexionado para que nuestro MOSFET funcione y evitemos problemas de sobrecalentamiento y pase la energía a través de un MOSFET de potencia mucho más grande. Y le hemos añadido un módulo controlable de autoapagado a través de nuestra electrónica y de nuestra pantalla TFT. Sí deciros que después hay que hacer en Marlin una modificación para que el puerto D11 lo reconozca y lo sea activado, o sea, para que esa señal esté activa para utilizarlo con el módulo PWC. Y en la TFT32 también, en el fichero que lleva interno, en este caso el microcontrolador que lleva la pantalla, hay que también programarlo mediante un fichero que se introduce en la SD, programar esa parte para que el puerto PB4 esté activo y funcione todo lo que sería este tema de autoapagado que estamos viendo en esta serie de diapositivas. Y para finalizar, como no se ve muy bien, muy claro, en lo que sería el puerto en sí de Servos 1, lo cual es muy importante saber dónde va conectado,
En mi caso, en la MKS Gen L10, si os fijáis, yo ya he indicado que 6 pines, que son justo los de abajo, corresponden con servos 1. En servos 1 hay una primera hilera de 3 pines y una segunda hilera. La segunda hilera es la que nosotros vamos a utilizar para conectar ese cable a lo que sería el módulo PWC 2.0. El primer pin de la segunda hilera es el que denominamos D11, que es el que tenemos que configurar en Marlin. El central de la segunda hilera sería el de 5 voltios y el tercero de la segunda hilera es GND. Esa sería la disposición de pines. Y aquí terminamos esta serie de diapositivas para el conexionado de nuestra electrónica.